Reflexiones jurídicas. Marcelino Combando. Estimada audiencia, una vez más cordiales saludos y gracias por incorporarse. Esta es la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, Radio Malabo, y el programa es Reflexiones Jurídicas todos los sábados en directo a partir de las 13 horas. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. A pesar de su agenda muy apretada, consigue tener tiempo para estar con nosotros. Vamos a seguir con el programa, pero como es habitual, conviene hacer un resumen de la introducción, porque todavía estuvimos en la introducción. En el desarrollo de hoy vamos a hablar de cómo surge y por qué surge la idea sobre la protección del consumidor en la República de Guinea Ecuatorial, doctor. Muchas gracias, Mateo. Rápidamente vamos a resumir el contenido del programa anterior. Hablamos del origen de una nueva rama del derecho privado, que es el derecho de los consumidores. Dijimos que los abogados o los estudiantes de derecho tienen una mina ahora. Una joya, sí, para poder explotar, y los abogados también una nueva fuente de ingresos. Uh-huh. Porque hablando del caso Embasa y otros casos, por consiguiente dominando el derecho de los consumidores, tienen materia y tienen trabajo para honorarios. Pero volviendo a la naturaleza y al origen del derecho de los consumidores, dijimos que se remonta a la década de los años 60 del siglo pasado, cuando en los Estados Unidos empieza a surgir lo que llama movimiento consumerista para defender los derechos de los consumidores. Hay que decir que antes de 1960, el derecho privado se guiaba por dos principios fundamentales: el principio de laissez-faire et laissez-passer. ¿Ese es francés? Es francés, pero ¿sí? También se dice en español laissez-faire, laissez-passer, que dice que la economía se regula sola. Hay una mano invisible que ordena todo. Uh-huh. Y el segundo principio es de la autonomía privada, que dice que los particulares son iguales. Es decir, se ponía en el mismo plano de igualdad al empresario y al consumidor. Lo que no puede ser, porque el empresario tiene poder, tiene dinero, es el que tiene productos, es el que presta servicios, y el que compra los productos y recibe esos servicios no tiene mucho margen de maniobra cuando negocia con el consumidor, con el propietario, sí. Por ejemplo, el empresario. Si se le deja solo al empresario y se llega a lo que suele llamar la libertad del zorro en un gallinero, Nos imaginamos lo que Mateo, puede pasar. tú le colocas a un zorro, un gallinero con las gallinas. Por favor. Y después dice que como hay autonomía privada, que cada uno haga uso de su autonomía. Pues es lo que ha estado ocurriendo con los empresarios, donde no ha habido regulación de derechos de los consumidores. Ponen productos que producen cáncer, que producen enfermedades, y esto es lo que hizo que en 1960 en Estados Unidos empieza el movimiento de derechos de los consumidores, que se extendió a todo el mundo, y la CEMAC, un poco con retraso, pero más vale tarde que nunca, desde luego, nos ha dado una directiva del año 2019, que es la que aquí ahora estamos comentando, y esperamos que los ministerios tutores, sobre todo el Ministerio de Comercio, transformen esa directiva en leyes nacionales, porque debe ser también transformada en ciertos aspectos en legislación nacional para ser efectivamente aplicable. Bien, hablando de esta legislación que ahora mismo entendemos que los profesionales de derecho han de ceñirse sobre ello para poder trabajar, es importante recordar, doctor, que el derecho penal en tipo de casos no se ha de aplicar. ¿Por qué? Porque si mirásemos un poquito la falta o el vacío que podrían considerar algunos, que no es el caso porque desde 2019 ya teníamos unos instrumentos, pues erróneamente se aplica el derecho penal en tipo de casos, como el caso de Embasa. Si se aplica el derecho penal y los delitos contra la salud pública, el derecho penal tiene una debilidad: la individualización de la pena. ¿A quién se imputaría la pena en el caso Embasa? Se imputaría quizás directamente al director general, sí, que no tiene mucho dinero, y la empresa Embasa puede quedar libre.
porque habría que demostrar que los elementos constitutivos del derecho contra la salud pública se aplican a la empresa y no directamente a sus dirigentes. Por eso, en el último programa veremos cuáles son las acciones que sean, por ejemplo, las acciones de masa. Sí. Ese tipo de delitos de consumidores concierne a un conjunto de individuos que han sido afectados. Por consiguiente, el derecho penal, que es un derecho de corte individualista, de corte personalista, no está adaptado a resolver ni a reparar el daño que causan a los consumidores. Ahora, lo que vamos a hacer hoy, vamos a centrarnos en los fundamentos, las características y el derecho privado de los consumidores, y cuando acabamos esa parte y continuar la segunda, nos centraremos concretamente en la directiva SEMA de 2019 y verá que es una maravilla de legislación. Muy bien, perfecto. Recordemos que el programa está en directo. Si alguien quiere participar, por favor, que el número es el 333-092260 para las llamadas. Para los mensajes, pues se ha habilitado un nuevo número, cuál es el 555-27-57-22. Si usted quiere enviar un mensaje, ya sea un mensaje normal, ya sea por WhatsApp, por favor, 555-27-57-22. Doctor, adelante. Empezamos hoy con la parte relativa a los fundamentos, las características y el derecho privado de los consumidores. Se estudiará en ese apartado y de forma sucesiva los fundamentos, las características y el derecho privado de los consumidores. Empezamos presentando los fundamentos y las características del derecho de los consumidores. El fundamento del derecho de los consumidores debe buscarse en los mercados, donde confrontan sus desiguales fuerzas dos intereses individuales y colectivos contrapuestos: los empresarios oferentes de bienes y servicios y los consumidores demandantes finales o con fines de no mercado. La producción y la comercialización versus la demanda y el consumo final. Una contraposición de intereses que el propio mercado y el derecho preconsumerista resuelve en favor de los intereses empresariales, dada la posición de poder dentro del sistema que ostentan los empresarios. El poder económico logra imponer mediante la protección de la propiedad y la autonomía privada sus intereses y sus derechos. Pero este mismo derecho no puede dejar sin hacer dejación de sus funciones y valores, los derechos humanos, el bien común, la justicia, la seguridad jurídica principalmente, desregulado los mercados y desprotegido los derechos e intereses individuales y generales de los más débiles, entre ellos los consumidores finales. Como la autorregulación empresarial o el orden espontáneo de los mercados resultantes del equilibrio natural de oferta y demanda no son reales, los poderes públicos deben intervenir para tutelar, por un lado, a los propios mercados, bienes públicos por sí, frente a abusos y fraudes, y por otro a los consumidores, los supuestos soberanos, en una situación real de inferioridad estructural de los mercados. No en vano suele destacarse en forma muy parcial, entendemos, que el derecho de los consumidores encuentra su razón de ser en la insuficiencia del derecho a la competencia. Pues hay que conocer el derecho a la competencia, y dijimos que también en 2019 la CEMAC ha dotado a sus estados, a la República de Guinea Ecuatorial, de un derecho de la competencia moderno que protege a los empresarios. Pero para que los empresarios no abusen, también nos ha dotado de esa directiva para proteger a los consumidores. Los factores que justifican y fundamentan el derecho de los consumidores, los cambios o nuevos hechos ideológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, jurídicos y éticos. El derecho debe dar respuesta o asumir las consecuencias derivadas de la injusticia material y la inseguridad jurídica a estas nuevas demandas planteadas por un consumo masivo y unos consumidores desprotegidos. El derecho civil, con unos paradigmas económicos y jurídicos iniciales anclados en una economía agrícola y artesanal, y un pensamiento político liberal e insolidario, deviene inadecuado e ineficaz para atender los nuevos hechos. El derecho civil no puede proteger a los consumidores. Se concibió para la tierra y para la artesanía, porque es del siglo XIX. Y el derecho de los consumidores aparece en el siglo XX. Por su parte, el derecho mercantil, con una realidad preindustrial como presupuesto de sus normas primeras,
y un derecho históricamente de clase que protege los intereses corporativos de los empresarios, resulta económica y políticamente insuficiente e ineficiente, ineptitud funcional para dar respuesta a la nueva realidad. De ahí la necesidad del derecho de los consumidores y su nuevo modelo de justicia en los mercados, que se aplica a las relaciones entre consumidores y usuarios y empresarios. Examinando los fundamentos del derecho de los consumidores, podemos iniciar el estudio de sus características. ¿Cuáles son las características que hacen del derecho de los consumidores una rama específica del derecho privado? El naciente derecho de los consumidores presenta como otros derechos especiales informativos en sentido estricto o de nueva generación unas marcadas características tanto del lado de los sujetos a lo que protege los consumidores y usuarios finales o con fines de un mercado, como respecto a los instrumentos normativos utilizados, las normas jurídicas pluridisciplinares de protección de los consumidores, su ajuste constitucional y su aplicación, y los valores y los principios que inspiran estas normas en nuestras economías sociales de mercado, una ley que navegan de un lado entre el perfeccionamiento del mercado y de otro lado atentas a la tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos, presididos por el contenido axiológico de la calidad de vida. Esta nueva realidad normativa o sector legislativo propio, centrado en la defensa de los consumidores, no tiene vida al día de hoy como un derecho especial informativo. Esto es, a los simples efectos de su estudio y aplicación por los agentes jurídicos, doctrina científica incluida. Estamos, aunque no existe consenso doctrinal sobre esta afirmación, ante un naciente derecho especial en sentido estricto que tiene como núcleos materiales y teleológicos, esto es, el objeto de regulación y los principios propios, la tutela del consumidor y usuario final, o con fines de un mercado, sus derechos y su actividad económica en el mercado, la demanda y el consumo final, las necesidades y legítima exigencia de estos sujetos y de esta actividad están determinando y consiguiendo en cotas variables, pues depende de su evolución en grado de autonomía, la gestación del derecho especial de los consumidores. Por ejemplo, así ocurrió en su día con el ejercicio en forma empresarial de una actividad económica en el mercado que fructificó en el derecho mercantil. Se trata de un derecho especial o en formación o germinación orientado a la tutela en el mercado del grupo social constituido por los consumidores o usuarios finales o con fines de no mercado. En sus relaciones con los empresarios, un incipiente derecho especial del Estado social y del Estado democrático, inimaginado en el ideario político del liberalismo decimonónico, y por ello atacado y hostigado en las últimas 3 décadas de hegemonía del neoliberalismo económico y político que ha avanzado hasta constituir un sector normativo o legislativo propio. Hay que explicar esto. Salimos de una economía estrictamente liberal. Cuando coge el artículo 1 de la Constitución de la República de Guinea Ecuatorial, dice que la República de Guinea Ecuatorial es una economía social de derecho, que diferencia a Guinea Ecuatorial, por ejemplo, de países como Estados Unidos, donde la economía es estrictamente liberal. ¿Qué significa la economía liberal en los Estados Unidos? Significa que si un ser humano no vive en la pobreza, el Estado no tiene que intervenir para ayudarle. Porque si es pobre es por su culpa. El Estado siempre solo se tiene que ocupar de asuntos públicos y aquellos sectores de la economía que necesitan ayuda para vivir, el Estado no tiene que intervenir. Esta es la diferencia entre la Constitución de Guinea, que es economía social de derecho, y una economía estrictamente liberal como la americana. Entonces, al americanizar casi la economía mundial, ya vemos que las escuelas privadas empiezan a ser más que las públicas. Sí. Los hospitales se privatizan y esto no es bueno para los ciudadanos. Entonces, y volvemos a tener que en esa protección masiva se habla de clima de negocios, se habla de proteger al empresario. Está bien que se proteja al empresario, pero ¿cómo se previene los abusos de los empresarios? Escuchar el término privatización, doctor, que no es tan bueno. La privatización es buena, hay que decirlo, cuando se maneja bien. La privatización es buena.
El Estado no sabe hacer negocios, eso es normal, porque la finalidad del Estado es gestionar el bienestar de los ciudadanos. Pero cuando el Estado necesita ingresos, por eso pueden crear empresas públicas, organismos autónomos, pero que tienen que funcionar como empresa pública para competir con las empresas privadas. Ahí no está el problema. El problema es que los que ponen productos y servicios en el mercado tienen que respetar la salud y el bienestar de los ciudadanos. Si no existe una legislación que proteja al consumidor, que le permita demandar y obtener reparación de los empresarios, pues la economía de libre mercado no tendrá mucho sentido. Por eso en la CEMAC el derecho de los consumidores es hoy un derecho especial en construcción con una creciente autonomía normativa, esto es, con leyes propias o doctor, separadas. Hemos escuchado o escuchamos por lo general en muchos sitios las personas hablar de libre mercado. Ahora yo escucho lo que acabo de escuchar, a lo mejor no he podido situar el contexto, pero los comentarios de libre comercio es bueno, cada uno pone su precio, cada uno hace lo que quiere. Entonces, al pensar así, Mateo, allá afuera mucha gente estaría en esa situación. Conviene entonces hacer ver un poquito lo que finalmente es libre mercado. El libre mercado es que se ejerza la actividad económica respetando la ley y respetando los derechos humanos de los ciudadanos y consumidores. Eso es lo que llama libre mercado. Que el empresario es libre de llevar su economía sin que le vayan a presentar, que los jueces conozcan la ley, que no exista inseguridad jurídica, pero esta garantía de protección del empresario le obliga también a cumplir unas normas éticas que es el derecho de los consumidores. Entonces libre mercado no significa abuso. Desde luego. Ahora, hemos dicho que la CEMAC nos ha dotado de una nueva rama del derecho, que es el derecho de los consumidores, y ahora vamos a ver rápidamente una breve reseña del derecho privado de los consumidores. El derecho privado de los consumidores tiene como dos principales notas su naturaleza pluridisciplinar y su carácter transversal. El pluridisciplinar derecho de los consumidores es esencialmente derecho privado patrimonial. Así es en la Unión Europea, en la CEMAC y en todo el mundo. La mayor parte de sus normas especiales están referidas a dos instituciones medulares del derecho y de la teoría general o dogmática de las obligaciones y los contratos. Por un lado, las promociones, las ofertas y los contratos entre consumidores finales y los empresarios en los mercados, los contratos o actos de consumo y su régimen de responsabilidad contractual, y por otro, la responsabilidad civil por los daños o responsabilidad extracontractual o por ilícito civil ocasionados. Doctor, me permite, tenemos a alguien en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, señor. Por favor, ¿usted se llama? Me llamo Raúl. Señor Raúl, buenas tardes y muchísimas gracias por escuchar la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial. Adelante con su pregunta, por favor. Raúl Castro, quería preguntar al doctor Sergio. Yo no entiendo cómo dice que la privatización no es buena, o no entendí bien. Si los grandes países del mundo, casi grandes países, incluso China, que es comunista, ya ha privatizado su economía. Todos los países del mundo actualmente, salvo Corea del Norte, la privatización es lo que más rinde. Yo me acuerdo que esa misma Iberia que venía aquí, que era de la presidencia española, aún se ha privatizado. Yo creo que la privatización es la mejor forma para levantar una economía. Yo no soy economista, yo soy muy simple médico, solamente quería que me aclares esa parte. Desde luego. Muchísimas gracias por escuchar la radio. Habla de la privatización, doctor. No creo que me haya bien escuchado. He dicho que la privatización es buena, pero hay que aplicar efectivamente la privatización. ¿En qué consiste si se privatiza? Que se deje a la empresa funcionar totalmente como privada. Es lo que hemos estado diciendo. Pero ya hemos dicho también, cuando interviene el derecho de los consumidores, es un freno a los efectos de la privatización. Si usted le da excesivo control, usted que es médico, usted puede cometer errores médicos y no haya una asociación de consumidores del sector salud que le demande, usted no va a mejorar los servicios. Es lo que estamos diciendo. Los médicos, los abogados, cualquier profesional que ejerce una actividad debe ser responsable para respetar los derechos de los pacientes, de sus clientes. Y si no lo hace, pues debe haber un derecho de protección del consumidor de los servicios de salud.
De eso estamos hablando, doctor. Muy bien, 333-0922-60 esa es la línea. Si usted quiere enviar un mensaje, 555-2757-22. Recordemos que, según lo que acaba de aclarar el doctor, las primeras palabras fueron esas. La privatización es buena si está bien administrada. Ese es el término que... Así es, ok, bueno, muchísimas gracias. Seguimos, doctor. Y justamente estamos hablando del carácter pluridisciplinar del derecho de los consumidores. Ahora me dirijo a los profesionales de derecho. El derecho de los consumidores lo veremos quizá en el programa siguiente por cuestión de tiempo. Hablaremos de los contratos de consumo. Es decir, que el Código Civil está modificado en la parte de obligaciones y contratos. Lo que vayan a dar clases ahora de obligaciones y contratos no pueden no tener en cuenta la modificación del Código Civil por la directiva CEMAC. Todo lo que es también responsabilidad. Ahora, como acaba de decir el doctor Castro, la responsabilidad por productos defectuosos, porque si se le vende a un consumidor un producto defectuoso, tiene que poder reparar las consecuencias sobre la salud o sobre el bienestar del individuo. Esta es la ventaja del derecho de los consumidores. Y decíamos que el derecho privado de los consumidores protege a los consumidores y usuarios tanto cuando acuden a los mercados demandando bienes y servicios fase concurrencial como cuando reciben promociones, ofertas y celebran contratos en los mercados con los empresarios, fase negocial. Las relaciones entre consumidores finales y empresarios en los mercados se confían al derecho privado, especialmente al derecho de las obligaciones y los contratos. Precisamente el régimen de los contratos de los empresarios con los consumidores y usuarios finales provoca la comentada utilización parcial y sectorial del derecho privado patrimonial. En la etapa previa a la celebración del contrato de información y tratos previos, los consumidores resultan protegidos por el derecho de la competencia libre y especialmente leal por un lado y por el derecho patrimonial privado por otro. El derecho de la competencia económica aporta una tutela preventiva si lo comparamos con el derecho de las obligaciones y contratos, cuya idea fuerza es que los consumidores puedan elegir e informar libremente los bienes y servicios que les son ofertados por los empresarios en los mercados. Por su parte, el derecho patrimonial privado y muy especialmente la normativa sobre contratos entre consumidores finales y empresarios interviene en esta fase contractual previa o precontractual en dos direcciones. De un lado, con la regulación de la integración publicitaria del contrato en beneficio del consumidor y de otro, con el establecimiento de determinadas obligaciones legales de información precontractuales al cargo de los empresarios y a favor de los consumidores finales con objeto de evitar prácticas lesivas. En la fase contractual, el derecho privado de los consumidores opera en varios niveles y con diversas técnicas. Por ejemplo, mediante la regulación de nuevas o tradicionales, aunque renovadas, formas de contratación, como la contratación a distancia o la contratación celebrada fuera de los establecimientos mercantiles, o mediante la tipificación o reordenación de nuevas modalidades contractuales, la venta de bienes inmuebles a plazo, el crédito al consumo, el aprovechamiento oportuno de bienes de uso turístico, la contratación en los mercados financieros o los viajes combinados. Adviértase que el alcance intuitivo de la normativa evocada se extiende en muchas ocasiones a la fase de cumplimiento del contrato. Si un banco le empieza a dar crédito a alguien y saben que no lo va a utilizar, es un consumidor que puede demandar al banco. Porque el banco tiene esa obligación de información que veremos después cuando estudiemos la directiva. Entonces, ¿cómo se le da préstamo a uno que el banco sabe manifiestamente que no lo puede administrar? Esta es la ventaja del derecho de los consumidores. Finalizado el estudio de la naturaleza pluridisciplinar del derecho de los consumidores, toca hablar rápidamente del carácter transversal de esta rama del derecho privado. Cuando hablamos del carácter transversal del derecho privado de los consumidores, nos referimos a que el derecho privado de los consumidores regula en las relaciones de empresarios con consumidores finales los controles formales y de contenido de las condiciones generales de la contratación y de las cláusulas de no negociadas individualmente, así como la obligación legal del empresario de redactar el contrato en documento privado o al menos entregar al consumidor un recibo justificativo, copia o documento acreditativo, con las condiciones esenciales de la operación incluidas las cláusulas generales de la contratación aceptadas y firmadas por el consumidor y usuario cuando éstas sean utilizadas en la contratación.
El derecho privado de los consumidores adquiere especial vigor en la fase postcontractual o de ejecución del contrato y sobre todo en materia de responsabilidad extracontractual por los daños ocasionados por los productos defectuosos. Esta fortaleza se manifiesta en instrumentos jurídicos como la integración del contrato conforme a la buena fe objetiva, el derecho de desistimiento, la garantía y servicios postventa y la responsabilidad civil por los daños ocasionados por bienes y servicios defectuosos.